Continuando con la parte anterior. Izuku estaba en el hospital, Shoto de igual forma, y Bakugo había despertado de aquel edificio en construcción, donde eran las 11 de la mañana del día domingo, y dice que enviará un mensaje de que acabó con el bastardo, y luego recibió una llamada de Kenji, y dice que si estaba bien. Bakugo dice que siempre lo está, por algo será el número 1. Kenji dice que se enteró en las noticias que Shoto estaba en el hospital, y que Izuku le llamó ya que estaba en la comisaría de Hurricane, pero que ya mandaron a que fueran por él, y Bakugo se sorprendió por ello, y dice que sí habló con el extranjero, refiriéndose a Rolidas, pero Kenji dice que tampoco responde, y que le indique dónde estaba. Bakugo dice que irá al Parque Roge. Kenji dice que el jefe James mandará agentes para que fuera por él y lo trasladen hacia el aeropuerto de Los Ángeles. Bakugo dice que mejor lo lleve al hospital donde estaba el mitad, que quiere asegurarse de que esté bien. Kenji dice que es nuevo de que se preocupe por sus amigos. Bakugo molesto dice que no diga una palabra de ello, y cuelga la llamada. Por el lado de Rolidas, había tenido una pesadilla sobre su infancia, mezclado con Crazy Mita, Anako-san, Akamanto, Hagi-Wogi, Momi Longlegs, la señorita de Light, Dogdai, Catnap, y al final la mano robótica con agujas en vez de dedos, pero los portadores del One for All le hacen despertar, y Rolidas se quitó los estantes de encima. Ahora vio sangre en su pecho y en el brazo, y dice que no es buena señal. El teléfono sonó, y cuando contestó, se trataba de Catnap, y le dijo: abandona la guardería. Rolidas un poco asustado salió de la oficina del consejero, pero la luz de la guardería se había ido, y Oli lo llamó, diciendo que algo salió mal, y que tomara el cable de la oficina del consejero, que necesitan el 100%, y Rolidas dice que entendido. Después de conectar los cables de los edificios hacia debajo de la estatua, Oli llamó a Rolidas, y dice que con eso debe ser suficiente energía, que tome la batería y la lleve a la zona de producción de gas, y de esa forma podrán salir de ahí, que es la puerta junto al teleférico donde llegó, y Rolidas dice que enseguida, y Oli le deseó suerte. Rolidas llevó la batería hacia la zona de producción de gas, y la colocó donde debía, pero en eso el humo rojo se dispersó en toda la sala y Catnap apareció. Rolidas de un Manchester Smash lo alejó, y corrió de ahí, subiendo a un elevador, pero Catnap, que tomó otra apariencia más terrorífica, siguió a Rolidas, y no dejaba de mirarlo, y Rolidas tampoco dejó de mirarlo. Rolidas dice que le promete que acabará con él con sus propias manos, tal como lo hizo con los demás. Cuando llegó Rolidas a otra sala en la que tenía que colocar varias baterías, esperando unos minutos, y al mismo tiempo debía defenderse de Catnap, pero como en la sala había bastante humo rojo, comenzaba a tener alucinaciones con falsos Catnaps, pero Rolidas se encargaba a lanzar smashes, o ataques con los látigos negros. Pero Catnap de un momento a otro atacó de frente a Rolidas, obligando a este a defenderse, y Rolidas dice que esto era por Dogdai, y de un par de patadas acabó por derribar a Catnap. Ya no le tenía miedo, y Catnap ahora era el que se mostraba asustado, pero de arriba se abrió una compuerta que volvió a salir esa mano robótica, pero Catnap rápidamente se puso de rodillas en señal de oración, pero esa mano atravesó con sus agujas a Catnap y se lo llevó. Rolidas se alejó de ahí caminando adolorido, hasta regresar al elevador y bajar a la zona de producción de gas. Usó la batería para alimentar la computadora, desviando el gas y alimentando la zona, lo que hizo que la luz volviera. Caminó hacia otra sala, en la que Poppy la esperaba, y ella le dice que lo volvió a hacer, lo imposible. Justo como lo predijo, Catnap murió, y el humo rojo cambió de rumbo, y todo estaba encajando en su lugar gracias a él. Rolidas dice que es igual, solo quiere irse de ahí. Poppy dice que lo conseguirá, pero si siguen adelante, entonces debe saber la verdad. Volvió para saber qué pasó con la fábrica desde que escapó, y en el fondo quiere saber qué pasó y por qué de todo esto. Y que tenía la respuesta en esa videocasetera, por lo que en el televisor se vio lo siguiente.
Rolidas se quedó helado, y cae de rodillas. Poppy dice empezó unas horas después de que se corriera la voz de que un niño había escapado y subido a la superficie. Rolidas dice algo asustado que fue de los cuerpos. Poppy dice que ellos se llevaron los cuerpos para no ser encontrados, y se los comieron, para poder vivir. Rolidas dice que entonces eso era lo que significaba la hora de la alegría, que no puede creer toda la masacre, pero ahora entiende por qué querían vengarse de ellos ya que los convirtieron en monstruos. Poppy asintió con pésame. Rolidas dice que entonces, si se hubiera quedado, hubiera sido un monstruo como ellos, o estaría muerto. Poppy dice que fue afortunado en escapar, ya que aún recuerda todo. Duró mucho tiempo, tan agonizantemente largo, se escondían, hacían de todo para vivir, recordaba cada grito, qué estaba pasando, por qué pasaba esto, qué eran esas cosas. Fue una masacre sin sentido, mataron tanto inocentes como culpables, todo era igual, y nada se arregló después de eso. Es por ello que el prototipo debe morir. Después Rolidas cayó al suelo, Kissy bajó a Poppy, ambas fueron a ver qué le ocurría. Poppy dice que su lucha con Carnage debió ser dura. Rolidas dice que estará bien, que solo necesita descansar un poco. Kissy cargó el cuerpo de Rolidas hacia la plataforma que estaba en el centro. Poppy dice que espera que se recupere, ya que hacia donde van, no habrá vuelta atrás, si no es para acabar con el prototipo. Rolidas dice que en marcha entonces. Después Kissy tiró de una palanca, y la plataforma comenzó a bajar, y Poppy dice que cuando estén abajo debían tener cuidado, pero ella no terminó de hablar ya que algo ocurrió arriba con Kissy, y se escuchó un grito, pero Poppy volvió a presionar un botón para que suban. Poppy le decía a Kissy que espere, que ya iban hacia ella, y gritó el nombre de Kissy fuertemente, y Rolidas había cerrado los ojos. Cuando despertó, ya habían llegado al final, y se sobresaltó, pero también olvidó que estaba herido, pero había recuperado pocas energías, y Rolidas dice que en dónde están. Poppy dice que llegaron, pero lamenta tener que dejarlo solo, ya que Kissy la necesita allá arriba, y Rolidas dice que no se preocupe, que avanzará y encontrará al prototipo, pero Poppy dice que no tan rápido, con esas heridas el prototipo podría matarlo fácilmente, necesita recuperarse un poco. Por suerte ahí abajo tienen aliados, que necesita encontrarlos, y Rolidas dice que ¿cómo? ¿A qué se refería con aliados? Poppy dice que le explicará todo a ellos. Pero que tuviera mucho cuidado, ahí abajo no se compara a lo que ha visto, es bastante peligroso, no trata de ocultar lo que es bastante infernal, y Playtime así lo quería. Rolidas serio dice que entiende, estará alerta, y Poppy dice que tuviera cuidado, y mucha suerte, que lo alcanzará después. Por lo que Rolidas salió de la plataforma, aunque estaba herido, había recuperado algo de energía para seguir, pero antes Poppy le dijo, que aún está a tiempo para salvarlos, a los otros huérfanos, que siguiera las tuberías con humo rojo, pero solo que tuviera cuidado con, y Rolidas se detuvo en seco, y volteó hacia donde estaba Poppy, pero ya se había ido. Rolidas se quedó con eso en la cabeza, dice que cómo era posible que los niños con los que estaba en su niñez siguieran ahí después de años, que era imposible, muy imposible. Siguió avanzando, siguiendo la tubería con humo rojo, forzando a abrir las puertas ya que no tenía fuerzas para destruirlas, y como habían muchas zonas que estaban a oscuras, tuvo que usar la linterna para tener un mejor perímetro de visión. Terminó llegando a una zona inmensa llena de pilas de juguetes, y dice que eso debe ser como el purgatorio de juguetes. Avanzó con cuidado ya que escuchaba ruidos, y dice no sentirse solo. Hasta que había una entrada que cuando iba a ingresar, una luz cegadora lo dejó aturdido unos segundos, y una alarma se activó, y la puerta se cerró, y luego un par de mini Haggis salieron para atacarlo, pero Rolidas los esquivaba y con los látigos negros los golpeaba, y Rolidas dijo que estaba cansado como para jugar con ellos, y al final los mini Haggis se alejaron de ahí, y Rolidas se sacó de onda. Buscó otra forma de cruzar, y en la pila de juguetes vio otra entrada, y dice que ya chingó, e ingresó por ahí, y dice que porque a esos monstruos les gusta la oscuridad, que no era muy saludable, un poco de luz les vendría bien. Continuó haciendo un poco de parkour para llegar a otra zona, hasta que el teléfono sonó y casi le saca un pedo XD, y Rolidas contestó, era Oli, quien le dice que quería hablar con él antes de que entrara. Dice que todo lo que ha visto, los montones de muertos, todo venía desde ahí, que le crea, que todo lo que le dijo Poppy era verdad, ese lugar era un infierno, pero que no lo conocía como él, era mucho peor.
Rolidas tragó saliva, y dice que entonces, ¿algún consejo? Oli dice que solamente tuviera cuidado, y que por los jamases bajara la guardia, ese sitio era impredecible, y más en su estado, podría morir. Rolidas dice que está bien, tiene como un sexto sentido que le indica si estaba en peligro, que estará bien. Oli dice que realmente le preocupa que esté ahí solo, pero confía en él, ya que es fuerte, que de igual forma le ayudará como pueda, y este cuelga a la llamada. Rolidas siguió avanzando, y llegó a un cuarto, donde encontró otra videocasetera, y la reprodujo, y en el vídeo se mostraba una conversación entre dos guardias, uno del lado este y el otro del norte, donde cada uno tenía diferentes zonas que patrullar, hasta que al final de la cinta se escucharon gritos de los trabajadores, indicando el inicio de la hora de la alegría, y Rolidas tragó saliva al ver eso, y dice que espera que todo esté grabando de su cámara corporal. Después de ello, vio un tren que tenía que echarlo a andar, por lo que usó los látigos negros para conducir la electricidad y encender el tren, y Rolidas ingresó a una caja fuerte gigante, que en su interior habían almohadillas en las paredes, como una especie de celda, por lo que cuando ingresó, la puerta se cerró y el tren avanzó. Rolidas aprovechó el momento para descansar, revisando sus heridas en el cuerpo, el zarpazo que Carnable había provocado en el pecho, y su brazo izquierdo, adolorido, y sintió como uno de sus huesos de ese brazo lo sentía fracturado, pensó que era un golpe pero realmente sí lo tenía fracturado, y su muñeca del mismo brazo izquierdo, aún le dolía pero ya no tanto como el brazo, y sus nudillos que ya tenían sangre seca. Rolidas dice que sería grandioso que hubiera al menos un botiquín de primeros auxilios, que no se le pasó por la cabeza buscar uno, pero ya era tarde para arrepentirse. Cuando iba a quedarse dormido, en un televisor que había en el interior, se encendió y asustó a Rolidas, había un ojo en toda la pantalla, y una voz comenzó a hablar, y este dijo, que era eso que se retorcía dentro de su piel, y Rolidas abrió los ojos y dijo que su piel, si su piel era ese mismo interior. La voz dijo, ¡ah! Que mira nada más, el mocoso volvió a sus orígenes, y Rolidas lo miró y dice que si lo recuerda, la voz dice que es el único que pudo escaparse de ahí, no sabe cómo lo hizo, pero piensa que qué fue lo que lo hizo volver, si eran sus amigos huérfanos, descubrir la verdad, o simplemente morir. Rolidas dijo y qué chingados le importaba para que regresó, la voz rió y dice que ya entendió todo, y se le ocurrió una idea, que mejor jugaran a algo. Rolidas dice que ya jugó con muchos allá arriba, que mejor el próximo año. A su vez la caja comenzaba a sacudirse un poco, la voz dijo que vino arrastrándose de las míseras sombras de la superficie, y con suerte estaba con vida, que como le hizo para mantenerse casi. Rolidas dice que es asombroso, y que si quiere boletos en primera fila, para ver cómo le da unas pataditas en las costillitas. La voz dice que su intento de humor es neutro, que alguien como él debería estar aterrado, llorando y suplicando por su vida, pero no parecía un mocoso cualquiera. Rolidas dice que si hubiera visto en carne propia todo lo que pasó, estaría asustado como una niña, y le pediría clemencia. La voz dice que estaba en otros terrenos, que ahí las sombras no le servirán de nada, no hay escondite que lo salve, ni siquiera donde estaba ahí parado, nada se esconde de él, del doctor, y Rolidas se había tropezado, y dice que había recibido mejores bienvenidas, pero que a veces dolían, y después perdió el conocimiento, mientras el doctor dio una carcajada siniestra. Cuando Rolidas despertó, estaba todo hecho un desastre, y dice que parece que llegó a la prisión, pero que ahora debe salir de ahí, ya que al parecer no quiere ir a revisión con el doctor, por lo que sale de ahí, hacia una gran sala donde habían celdas, pero después escuchó una risa y vio a todos lados pero no había nada, pero también salía uno que otro peluche de las criaturas sonrientes, y los pateaba para matarlos. Luego bajó a la planta baja, y veía uno que otro cadáver de trabajadores de Playtime, y mucha sangre. Revisó las celdas que podía abrir, y no había nada, pero en uno de los cuerpos, encontró una mano roja del Grab Pack, y dice que por si las moscas. Hasta que escuchó la voz del doctor, y dijo que el sujeto buscaba desesperadamente una solución, y estaba padeciendo de síntomas de miedo, y que pruebe ese dichoso miedo para ver de qué era capaz. De repente cada puerta de cada celda empezaba a abrirse y salían un ejército de peluches de las criaturas sonrientes, dispuestos a atacarlo. El doctor comenzó a reír, y Rolidas dijo que al carajo, por lo que activó el Full Cowl, y dijo, Oklahoma Smash, e hizo un tornado de aire comprimido que mandó a volar a todos los peluches diabólicos, y con los látigos negros cerró todas las puertas de la que salían criaturas sonrientes, y le dijo al doctor que viera de lo que es capaz, que ahora seguía él, que viniera presencialmente para darle una muestra de su poder, que es totalmente gratuito y no le cobrará por cierto.
El doctor dice que qué clase de poder tiene, era por eso que había llegado hasta ahí con vida, que era uno de esos héroes. Rolidas dice que no es por alardear, pero que es el mejor héroe que hay actualmente, que es mejor que lo deje en paz si no quiere sentir su ira XD. El doctor dice que si se burla de él, Rolidas que más o menos, y luego ve una cámara y de ahí Rolidas sacó el dedo medio y dice que se joda. Después avanzó por una puerta de barrotes, que abrió con la mano roja que se había encontrado y avanzó, y dice que debe guardar fuerzas, ya que estaba herido y no debía sobreesforzarse de momento. Llegó a una sala en la que había máquinas, una computadora y un pizarrón con la clave codificada que tenía que ingresar en la computadora. Cuando la ingresó, del otro extremo de las celdas se había abierto una compuerta gruesa, y Rolidas se dirigió hacia ahí, y había una puerta de barrotes que Rolidas destruyó, cruzó, y ahora estaba en la recepción de la cárcel, pero en eso el teléfono comenzó a sonar, y era Oli, pero se escuchaba interferencia, que casi no logró entenderlo, pero lo poco que se escuchó decía que fuera al refugio, que el doctor tenía el control. Rolidas dijo que por lo menos supo qué quería decir, y avanzó por la recepción, forzó la entrada que estaba detrás de la recepción, e ingresó a unas oficinas, en las que encontró una pieza para abrir la puerta del final del pasillo. Cuando consiguió abrirla, ingresó, y encontró una videocasetera que reprodujo, y en el vídeo demostró más que nada el audio, que durante la hora de la alegría, un guardia estaba escondido en una sala con acceso ejecutivo. Pero el cuerpo físico del doctor estaba ahí, donde le pidió que si pudiera ayudarlo a encontrar la Omnimano, una llave que podría abrir cualquier cosa en toda la fábrica, podría ayudarlo a salir de ahí, a lo que el guardia dudoso aceptó en entregarle la Omnimano, y el doctor dijo que promete sacarlo de ahí sano y salvo, y así se terminó el audio. Rolidas se pregunta sobre qué era la Omnimano, si era una de esas manos del Grabpack, pero que podía abrir lo que sea, y dice que ojalá tuviera uno, pero dice que mejor no, ya que su poder pudo abrir cualquier puerta, aunque no como se debía, pero de que podía abrirse camino, podía. Salió de ahí para investigar la zona, y cuando ingresó por otro camino, vio un par de cadáveres de trabajadores de Playtime, había mucha sangre en paredes y piso, y dice que eso era lo más bizarro que ha presenciado, pero además de ello, habían un par de cadáveres de algunos miembros de la organización cazadora de misterios, y dice que no, eso ya era el colmo, que no dejará las cosas así, que vengará sus muertes. Vio una tarjeta en uno de los cuerpos de los trabajadores, lo tomó, y después regresó a la recepción, donde insertó la tarjeta en un dispositivo, pero también requería de la mano roja para activarse, y recordó la mano roja, por lo que la sacó de sus bolsillos y la puso encima para escanearlo, y al final un par de rejas se abrieron del otro lado, y una compuerta grande de igual forma que daba directo a otro pabellón. Por lo que Rolidas ingresó a ese otro pabellón, y de la nada escuchó una alarma, y también la voz del doctor, y este le dice que deje de pelear, que solo retrasa lo inevitable. Rolidas dijo que quien habló de pelear, solamente estaba luchando por su supervivencia. Después destruyó dos barrotes que estaban debajo de él para pasar por un hueco, y por suerte había tuberías con humo rojo, y Rolidas dice que va por buen camino al parecer, así que siguió avanzando, pero en la zona había un índice alto de humo rojo, ya que había una fuga en una tubería, por lo que se colocó la mascarilla. Encontró una válvula para cerrar esa tubería donde había fuga, y después abrió otra puerta que requería de la mano roja, y subió al siguiente piso y había ido a una oficina similar donde habían máquinas, una computadora y un pizarrón, pero esta vez tenía un calendario y un código clave ahí, que Rolidas resolvió y el código lo ingresó en la computadora. Cuando presionó el botón comenzó a emitirse una alarma en el pabellón y en esa sala, y el humo rojo se había desvanecido de ahí, por lo que Rolidas se fue de ahí por otro camino, aunque de momentos el sitio comenzaba a sacudirse, y Rolidas dice tener una mala espina de ello. Continuó, atravesó unos conductos, hasta que llegó a otra sala oscura, donde había una compuerta que debía abrirse con la mano azul y rojo, pero Rolidas dice que al carajo, que lo hará a su manera, y con los látigos negros forzó la compuerta para abrirla. Pero para su mala suerte había otra compuerta, que volvió a tener que forzar para abrirla, y cuando consiguió ingresar, llegó a un pasillo con varias habitaciones, donde Rolidas teorizaba que era donde se comunicaban con los experimentos, y del otro lado del cristal era donde los tenían como prisioneros, y Rolidas pudo encontrar datos sobre experimentos, que no dudó en guardar en sus bolsillos, y siguió investigando. Hasta que llegó a una sala oscura y la compuerta se cerró, y escuchó la voz del doctor, y le dice, que jamás pensó en ver a otro como él, una persona, un simple niño, que los otros eran adultos, pero un niño como él. Rolidas dijo que no es un niño, que deje de decirle así.
El doctor dijo que bueno, ciertamente vivía ahí mismo, en la guardería, que era muy diferente a los otros, muy especial. Rolidas dice que y dale con especial, que no tiene down. El doctor dice que aquellos sujetos con los que ha enfrentado, 1170, 1188, 1222, que realmente habla mal del mismo, refiriéndose a Huggy Wuggy, Mommy Longlegs, y Catnap. Rolidas dice que si supuestamente ellos son los peones más débiles, entonces que venga hacia él para ver si es el más fuerte. El doctor dice que a eso va, ya que quiere hacer las cosas más interesantes, y después llamó a alguien que se hacía llamar Yarnabi, y una sala se iluminó, y una compuerta se abrió. Rolidas se acercó lentamente para ver, y de la nada salió una criatura similar a un león colorido, pero su rostro se divide por la mitad para revelar una gran boca llena de dientes puntiagudos. Rolidas dice que debe admitir que no lo conocía, pero lucía amenazante, pero era más feo que la mierda. El doctor dijo ahora lo siguiera divirtiendo como lo ha estado haciendo. Rolidas dice que con gusto podría dejarle en claro la diferencia de poder que tenía esa criatura y él. Yarnevi se había ido de la vista de Rolidas, y pues ahora tenía que salir de ahí sin que Yarnevi lo detectara, ya que aún no estaba en buenas condiciones como para ejecutar una pelea contra una criatura grande. Se escabulló por una puerta, que lo dirigió hacia una bodega en desorden, y un pequeño camino que Rolidas cruzó, pero al acecho estaba Yarnevi, buscándolo, hasta que escuchó otra voz que le hablaba, pero Rolidas volteó a todos lados y no vio nada, pero vio un ducto encima de él, por lo que de un salto llegó ahí, pero Yarnevi lo vio y trató de escalar hacia el ducto, pero no lo consiguió, y Rolidas se alejó de ahí. Pero escuchó como Yarnevi logró colarse a los conductos, por lo que tuvo que avanzar rápido, y llegó a una sala eléctrica, donde también Yarnevi había llegado, y Rolidas dice que parece que esconderse de monstruos que simulan juguetes ya es cosa de todos los días, y eso que apenas lleva un día o no sabe cuánto tiempo ha estado ahí. Lanzó un par de balas de aire lo más lejos de la sala para distraer a Yarnevi, y Rolidas pudo avanzar un poco, se coló a otros conductos, y llegó a otra sala, donde cuando iba caminando por el pasillo, su sensor de peligro le alertó de Yarnevi que estaba detrás de él, y Rolidas dice que es como si tuviera el mismo pensamiento. ¡Qué coincidencia! Yarnevi comenzó a perseguir a Rolidas, y él antes corrió como pudo, pero logró hacerle una finta a Yarnevi y hundir su cuerpo contra el suelo, y siguió avanzando. Dice que tal vez no lo haya matado, pero sí darle tiempo suficiente para escapar de ahí, pero cuando llegó a una puerta amarilla, una mano salió de un ducto y Rolidas se sacó de onda, por lo que pateó la puerta y la bloqueó con unas cajas usando los látigos negros, y avanzó por un conducto. Llegó a otra sala, donde había otra puerta amarilla que requería de una tarjeta verde, pero Rolidas forzó su apertura e ingresó a otra sala, donde tenía que rodear una gran sala que había abajo, pero Rolidas resbaló y se cayó, lastimándose más el brazo izquierdo, y Rolidas dijo un sinfín de vulgaridades en voz alta, mientras se quejaba de dolor, pero su sensor de peligro le alertó de algo que estaba ahí abajo con él, por lo que se puso de pie rápidamente. A lo lejos había una luz que apuntaba hacia el juguete que estaba ahí, era Pianosaurus, que al ver a Rolidas fue rápidamente hacia él, pero algo lo detuvo, comenzó de azotarlo contra el piso y paredes, y después lo arrastró a la oscuridad y sonidos de crujidos se escuchó en la zona, y dice que hay algo más pero al parecer no era peligroso. Después una voz algo gruesa le llamó la atención, y decía que estuvo delicioso, que hace mucho no comía nada. El individuo miró a Rolidas, pero lucía amigable. Rolidas lo reconoció al instante, y dijo que era Doey, y Doey dice que qué tal amiguis, que no se preocupara ya que no pensaba comerlo, y luego da una risa amistosa. Rolidas dice que sí es Doey, y el antes mencionado dice que afirmativo, y que si él era la ayuda. Rolidas dice que si no vio a alguien más entonces sí, y luego ambos rieron. Doey dice que realmente no bromeaban, que de verdad se veía bastante mal herido. Rolidas dice estar bien, muy adolorido pero bien, y Doey dice que bueno, que entonces lo siguiera. El cuerpo de Doey se iba pero su cabeza seguía donde mismo XDDD, pero cuando Rolidas iba a dar un paso se cayó al suelo, inconsciente. Le había exigido mucho a su cuerpo y con sus heridas sin tratar, ya no podía seguir, y Doey se preocupó por ello, y cargó a Rolidas y se lo llevó a su refugio. Más tarde, Rolidas había despertado en una camilla, con vendajes, curitas, y un cabestrillo casero en su brazo izquierdo. Estaban Poppy, y otros juguetes como mini Huggies, y peluches de las criaturas sonrientes. Rolidas dijo dónde se encontraba. Poppy dice que estaba en el refugio, en la enfermería, que Doey lo había traído. Rolidas se iba a levantar pero sintió un dolor que le impidió levantarse.
Poppy dice que no trate de sobreesforzarse mucho, que apenas pudieron tratar sus heridas. Uno de los juguetes que era médico robot dijo que lo más complicado era su brazo izquierdo. Rolidas en su mente decía extrañar los tratamientos de Recovery Girl. Rolidas dijo que sí hay novedades. Poppy dice que hay malas noticias, que el prototipo estaba cerca, y Rolidas se asustó un poco, y dice que cómo. Poppy dice que no lo sabe, pero que estaba cerca, y Doei fue a tratar de mantenerlo fuera del refugio, que de mientras necesita descansar aunque sea un poco para que recupere sus fuerzas. Rolidas suspiró y dice que hay algo que lo inquieta, que si realmente, los huérfanos con los que convivió de niño siguen vivos, pero quiere saber cómo, ya que le resulta imposible. Poppy dice que puede estar confundido, pero es verdad, pero no podía decir lo mismo de los cazadores. Todos los que llegaban desaparecían, pero los huérfanos, ellos estaban vivos. El prototipo los escondió cuando empezó la hora de la alegría, y que están más abajo, con el prototipo, en los laboratorios, que están vivos, pero dormidos. Rolidas dice que si tienen su edad, 18 años, Poppy dice que sí, aunque ya han pasado años, sus cuerpos crecieron acorde a su edad. Rolidas dice que entonces no estaban muertos, todos esos años pensando que los había dejado a su suerte, y siguen con vida, es lo bueno. Poppy dice que no olvide que están con el prototipo, y él ya sabe que están ahí abajo, así que si querían liberarlos y vencer al prototipo, debían encontrar la forma de hacer ambas cosas. Rolidas se sentó en la camilla a duras penas, y dice que él detendrá al prototipo, acabará con él, de una vez por todas, pero que necesita tiempo para que su cuerpo sane lo suficiente como para ejecutar su técnica secreta, que literalmente no ha usado en 2 años. Poppy dice que le agrada su valentía, pero primero tenían que elaborar un plan. Poppy se quedó pensando, y dice que el humo rojo que redirigió de la guardería, es flamable, solo necesita de alta presión y una chispa, y se enciende. Rolidas se volvió a sentar, y dice que tiene en mente. Poppy dice que llenará todo de humo, y plantarán muchas bombas. Después de que Kissy y ella liberen a los huérfanos, y él haya derrotado al prototipo, sus amigos harán estallar el lugar por los aires, y así cumpliendo su venganza. Rolidas dice que no está mal, finalizar con una explosión, eso sí es digno de una misión final, aunque dice que de verdad necesita recuperarse un poco, por lo menos para usar su poder. Poppy dice sí, trate de descansar al menos por un rato. Rolidas dice que tratará, por lo que apagó su cámara corporal y se recostó, pero se quedó mirando el techo, y se pregunta que cómo le estará yendo a los demás. Mientras tanto Konizuku estaba de camino hacia el aeropuerto de Los Ángeles, mientras estaba en llamada con Shoto. Izuku le dice que era bueno que aún estaba bien pese a lo que le ocurrió. Shoto dice que no podía decir lo mismo de él, ya que un psicópata dueño de un restaurante casi lo haya matado por bajar la guardia. Izuku dice que nunca pensó que ese hombre iba a terminar revelándose como el problema principal del misterio. Shoto dice que realmente mejor debían resolver los misterios todos juntos y evitarse problemas como esos. Izuku dice que si no ha sabido de Kacchan y Rolidas. Shoto dice que hace un momento Bakugo acabó de llegar, pero de Rolidas nadie sabe, ni siquiera el jefe Kenji, e Izuku dice que es extraño, por lo menos hubiera mandado un mensaje de que se iba a retrasar, y eso que ya son las 4 de la tarde, que a medianoche partían de regreso a Japón. Shoto dice que confía en que al menos cuando sea casi medianoche pueda comunicarse para confirmar su retraso. Izuku dice que es lo más probable, tal vez se le complicó su misión. Después el peliverde le dijo que ya está a pocas horas de llegar al hospital a donde estaba él. Shoto dice que estaba bien, que solo tuviera cuidado, y después colgó la llamada, aunque Shoto como Izuku decían tener una mala espina con respecto a Rolidas. Regresando con Rolidas, había despertado después de tener una pesadilla con el prototipo, se levantó con la mano en el pecho, y caminó para buscar a Poppy, y cuando la encontró al lado de una malherida Kissy, se preocupó por ella pero a la vez se alegró por ver a Kissy con vida. Pero agarró valor y Rolidas dijo que ahora sí no buscará excusas, que tiene que ayudar. Poppy dice que lo que necesita es reposar más, sus heridas aún no sanan. Rolidas dice que ya se siente con energía y siente que sus fuerzas están volviendo, que tiene que aprovechar ello. Poppy suspiró y dice que está bien, que podía ir a ayudar a Donnie, y ver qué necesita. Rolidas asintió y se fue de ahí caminando un poco, recorriendo el refugio, y los juguetes literalmente se le quedaban mirando. Uno que otro juguete le recomendaba reposar, otro le preguntaba que si Kissy estará bien, incluso escuchó conversaciones sobre que desconfiaban tanto de Poppy como de Rolidas. Hasta que vio a Donnie, y este le saluda, y Rolidas le regresó el saludo. Toei dice que es bueno que ya esté mejor. Rolidas dice que ha estado en peores condiciones.
Toei dice que bueno, que al grano, que hay algo de lo que tiene que hablar, y Rolidas que está bien, y los dos se fueron al cuarto de máquinas. Toei dice que escuchó todo lo que ha pasado, y conoce su historia, que vino para buscar a sus compañeros, los cazadores esos, y que si todo eso es verdad, entonces si necesitaban su ayuda, ya que es un héroe, con ese poder que tiene, podría ser suficiente para detener toda esa locura. Rolidas dice que sí, hará lo que sea necesario para acabar con el prototipo, ya no tiene de otra, y Doi dice que esa es la actitud, pero dice que la voz de allá afuera en la prisión, era el doctor Arley Sawyer, y Rolidas dice que con lo mal que se lleva con los doctores, al recordar cómo cada doctor lo regañaba cuando solía lastimarse usando el One for All, y Recovery Girl le pegaba con su bastón en la cabeza XD. Toei dice que no es cualquier doctor, era el científico a cargo de crearlos a ellos, y Rolidas abrió los ojos y recordó a un hombre que lo había capturado de la guardería, y tenía un gafete con el mismo nombre, Arley Sawyer, y pensar que se había topado, burlado y desafiado al mismo Dr. Sawyer, empezó a temblar. Rolidas dijo que no lo podía creer, el mismo hombre que casi lo mata, que casi lo convertía en un monstruo. Toei dice que se calme un poco, Rolidas dice que cómo es que sigue con vida, Toei dice que ni siquiera ellos saben lo que es o cómo sigue vivo, pero que él trabaja para el prototipo, y luego Doi comenzó a molestarse un poco, y dijo que él los caza, los mata de hambre, incluso los enferma, luego Doi se calmó un poco, y después sigue diciendo que tal vez controla todo con una omnimano, una que usaban los ejecutivos. Rolidas dice que había visto un vídeo en la que habla de que el doctor le pidió a un guardia darle la omnimano a cambio de su libertad, durante la hora de la alegría. Toei dice que con ella en su poder, tiene acceso a todo en la fábrica, incluyendo ahí abajo, pero había una excepción, y señaló una máquina enfrente de ellos, y Doi dice que funciona con su propio sistema, diferente a la de la prisión, que funcionó por un tiempo, pero ahora, y después hizo una pausa. Toei dice que por ello necesita que detenga al doctor, recuperar la omnimano, ya que la necesitan para el generador. Rolidas dice que lo intentará, que no, mejor dicho lo hará, acabará con ese maldito hijo de perra. Toei dice que también podría funcionar si quería el humo rojo en los cimientos, y Rolidas dice que efectivamente. Toei dice que todos esos juguetes del refugio son su familia, y entiende lo que Poppy quiere, y es realmente correcto, destruir la fábrica, es destruirlo a él, pero le pide que lo reconsidere, ya que si hacen volar la fábrica, con todo lo que hay ahí, realmente lo valdría, es decir, solamente él podría acabar con el prototipo, y nada más, eso hizo realmente cuestionar a Rolidas. Toei dice que sabe que eso era lo correcto, que debían enterrarlo todo, pero que habría que pensarlo mejor, y Rolidas solamente suspiró. Toei dice que fuera a la enfermería cuando ya quiera irse, hay acceso a las alcantarillas por ahí, un camino más seguro hacia la tierra de nadie, hacia el doctor, pero le recomendaba mejor descansar, ya que se nota que sus heridas aún no han sanado del todo, podía considerar el refugio como su hogar, que no tiene problemas. Rolidas determinado dice que no quiere ser un estorbo, que mejor irá a buscar al doctor y acabar con él, pero que le agradece la preocupación. Toei le desea suerte y que si llegara a sentirse mal o agotado, es mejor volver al refugio, y Rolidas le agradeció, y se fue de ahí. Caminó de regreso a la enfermería, aunque escuchaba a algunos juguetes decir que estaban hambrientos, con dolor de estómago, y pensar sobre qué los mataría primero, el hambre o el doctor. Cuando vio un hueco en una pared de la enfermería, encendió su cámara corporal, y comenzó a recorrer un túnel y llegó hacia la alcantarilla, cuando de repente comenzó a escuchar una conversación entre Poppy y Doi, donde Doi protestaba con no hacer estallar la fábrica, y Poppy dice que era lo mejor. Toei dice que aunque parezcan monstruos, también solían ser personas, que si ya lo olvidó. Poppy dice que no, que lo lamenta. Toei dice que esos juguetes los lleva cuidando por mucho tiempo desde que desapareció, mientras que trataban de encontrarla pero no había pistas ni indicios de ella. Poppy dice que no tenía opción, pero Doi dice eso no era suficiente, que han pasado por mucho hambre, miedo, y los intentaban cazar, y que ahora le pide que lo destruyan todo, así nada más. Toei siguió diciendo que su vida ha sido proteger a esos juguetes, y ellos les han salvado de muchas formas. El médico dijo que Poppy lo necesitaba, que ya hizo lo que pudo. Poppy dice que le hubiera gustado que fuera de otra manera, pero no lo había, y después de ello la conversación acabó, y Rolidas dice que cuando vuelva, debe hablar con Doi y Poppy y llegar a un acuerdo con los dos.
por lo que siguió avanzando por la alcantarilla, y llegó a una pequeña sala en la que subió a una plataforma, y llegó a una sala en la que ingresó, y buscó otra puerta que lo llevó a unas cuevas, y en eso el teléfono comenzó a sonar. Era Oli, aunque había estática, pero lo que alcanzó a escuchar era que cuando tuviera la Omnimano tuviera cuidado con ella, espera que no sea nada pero podría no ser muy seguro tenerla. Y Rolidas se preguntó del por qué podría ser nada seguro, pero le dio igual y avanzó en los cimientos, y había una compuerta con una gran tubería encima con humo rojo, por lo que debía ser la única forma cruzar la tierra de nadie, por lo que forzó a abrir ambas compuertas. Hasta conseguirlo, ingresó a otra zona igual en la misma cueva. Hasta que vio unas compuertas que solamente se abren con la mano azul y rojo, por lo que intentó forzarlas, y solo pudo abrirlas un poco, pero escuchó ruidos de una criatura, y al ver bien, era Yarnabi, que golpeaba las compuertas, y estaba a punto de salir, por lo que Rolidas se fue de ahí por otras compuertas amarillas, pudiendo evadir a Yarnabi pero no por mucho. Tenía que encender la energía de ese lugar, al ir hacia unas computadoras y tirar de una palanca, y presionar un botón rojo grande en el suelo que conectaba varios cables, pero Yarnabi estaba al acecho y tenía que esconderse. Encontró otra tarjeta roja que abría una compuerta, y la usó para abrirla, y llegó a una banda transportadora, que se había encendido pero transportaban rocas, y caían en una trituradora, que Rolidas de un salto salió de ahí, y regresó nuevamente a la misma zona donde había encendido la energía, y volvió a tirar de la palanca para encender completamente la energía, y se hizo la luz. Aunque tenía que repetir el mismo procedimiento un par de veces más, con otras computadoras conectadas, y otros botones rojos que también estaban conectados, todo era muy confuso para Rolidas, pero al menos ya tenía luz en esa sección. Abrió palancas, usaba tarjetas, forzaba puertas en caso de que requerían de la mano azul, y ahora lo que tenía que hacer era salir de la tierra de nadie, a como diera lugar. Cuando llegó a unas compuertas que requerían de la mano azul y roja, tuvo que abrirlas a la fuerza, pero su sensor de peligro le alertó de que Yarnabi estaba detrás de él, por lo que se apresuró en abrir las compuertas y salió corriendo de ahí, escapando de Yarnabi, pero iba a hacerle otra finta, pero Yarnabi no cayó y se lanzó hacia Rolidas, y cayeron al lado de una cuba de metal fundido. Rolidas se levantó rápidamente, envolvió su pierna derecha con los látigos negros, y dijo Louisiana Smash. Había dado un giro 360 grados hacia atrás para patear el mentón de Yarnabi, y cayó hacia la cuba de metal fundido, envolviéndose en llamas casi al instante, chillando de dolor, y Yarnabi intentó por última vez salir del pozo antes de sucumbir a las quemaduras y volver a caer en el metal fundido. Rolidas dijo que lo verá en el infierno Escoria, y se marchó de ahí. Se había metido a una cápsula que lo llevó a otro lado, y cuando salió de ahí, cruzó un par de pasillos hasta encontrarse con Donnie, y él alegremente le dice que si el doctor ya estaba, pero Rolidas negó. Ahora sangraba de la frente. Rolidas dijo que acaba de vencer a otra de sus criaturas, Yarnabi. Toy dice que entiende, es bueno eso, pero parece que era mucho decir que si acabó con el doctor. Rolidas dice que tranquilo, que ya lo encontrará y acabará con él, y que a propósito, ¿qué hacía? Toy dice que estaba recogiendo partes para el generador, hasta que de la nada una fuga de nitrógeno congeló completamente a Donnie, y Rolidas buscó la válvula para redireccionar el flujo de hidrógeno a través de las tuberías, y cuando Donnie se descongeló, dice que dolía bastante, y Rolidas lo auxilió, y dice que sí estaba bien. Toy dice que sí, solo que era muy doloroso, que no se preocupe por él, que fuera a acabar con el doctor, que él estará bien. Rolidas dice si estaba seguro. Toy dice que sí, solamente que tuviera cuidado ya que posiblemente hay trampas por todas partes, el frío le afecta muchísimo y el doctor lo sabe. Rolidas dijo que tuviera cuidado, que si ocurre un problema que fuera a buscarlo, y después se fue de ahí por la compuerta que tenía de frente, y se dio cuenta que había regresado al mismo sitio donde Yarnabi había aparecido al abrir las compuertas, y vio que esas compuertas ya estaban abiertas, y dice que sin necesidad de destruirlas, que lo consiguió, y después se adentró. Hasta que escuchó la voz del doctor y le dice, ¡ah! Así que ahí estaba, justo como lo predijo. Parece que era todo de tener para el prototipo, y pensar que la guardería tenía a un niño sumamente listo, fuerte y valiente, y nadie se daría cuenta de la persona que es ahora, que le resulta divertido. Rolidas grita y dice que diera la cara, que no es más que un pedazo de mierda cobarde. El doctor dice que ahora tiene más curiosidad saber de lo que es capaz, que bueno, ya lo ha visto antes, cuando lo tenía de frente, listo para convertirlo en una creación suya, pero resultó ser más listo que él como para lograr salir y evadir a los guardias.
Rolidas seguía su camino, mientras escuchaba al doctor hablarle. El doctor dice que si realmente estaba de vuelta, que acaso tenía a una enamorada ahí, que si había perdido a alguien muy querido, o su misión moral de acabar con la fábrica, o tal vez la culpa por sus amigos a los que dejó a su suerte, para que se convirtieran en monstruos. Esta vez Rolidas no dijo nada, y siguió su camino, siguiendo la tubería con hidrógeno en su interior, aunque ahora habían varias tuberías con fugas de hidrógeno, que Rolidas tenía que cerrar para no morir congelado literalmente. Usó una tarjeta y luego presionó un botón rojo, para redirigir la energía de los cables que tenía conectados, y una compuerta se abrió y se dirigió hacia ahí. Continuó adentrándose en el complejo, pero cae en una trampa tendida por el doctor dentro de un quirófano. Iba a forzar la entrada ya que no tenía la mano azul para escanear, pero un tubo de gas congelante comenzó a expulsar hidrógeno, casi congelando a Rolidas, pero enfriando lentamente la habitación hasta el punto de la letalidad. Mientras Rolidas intentó escapar de la trampa investigando el quirófano, el doctor revela que hay más en la historia de lo que Poppy le ha contado, ya que ella sabía de la hora de la alegría de antemano. Investiga más, intentando que Rolidas considere cómo los ha usado, diciéndole solo lo necesario para obedecer sus órdenes. Rolidas dijo que porque iba a creer en el maldito que convirtió a niños en monstruos, será porque trata de manipularlo porque es muy diferente a todos esos niños que se doblegaron ante él. Después desactivó su trampa, destruyendo los pulmones preservados del doctor que se guardaban en la habitación, y Rolidas dice que es el fin de la conversación. Posteriormente Rolidas siguió adentrándose. El doctor dijo que si se da cuenta que es inútil todo eso, la carne se pudre y deteriora, es tan reemplazable como cualquier otra cosa, que no está consiguiendo nada. Rolidas dice que ya verá cuando acabe con él. Rolidas avanzó hacia un cuarto donde encuentra instrucciones para un código de teclado, y habían dos compuertas automáticas, por lo que investigó una de ellas, un laberinto inundado de humo rojo, así que usó la mascarilla, para investigar esa zona, buscando experimentos sin vida que estaban capturados en los monitores de aquella sala, que ocultan pistas para el código. Lo único destacable es que encontró el cuerpo muerto de Pie y Pugoruga en una camilla. A su vez el doctor le habló y le dijo que por qué se somete a sus caprichos, que Playtime les hizo daño, que sus experimentos les hicieron daño, y piensa que si le importaba a Poppy, que solamente le hubiera sacrificado en un instante, si con eso hubiera conseguido lo que ella quería. Rolidas dice que no sabe lo que dice. El doctor dice que la única diferencia entre ambos, es que él mismo lucha por darle a la humanidad algo, si no, ¿de qué servía todo eso? Si quería que todos esos sacrificios sean en vano. Rolidas le recalca que quien creó esos experimentos y provocó la muerte de todos, él siempre tendrá la culpa, y no lo convencerá ya que por culpa suya todo es como lo es ahora. El doctor dice gritando que Playtime lo traicionó y lo convirtieron en uno de sus experimentos, pasaron su conciencia a una maldita computadora, y lo usaban como a un libro abierto cuando ellos les plazca, porque pensaron que todos sus experimentos eran inútiles, no estaban complacidos con su trabajo, y Rolidas dice que recibió lo que se merecía, eso era todo. Rolidas había logrado descifrar el código, y se dirigió a otro de los órganos preservados del doctor, esta vez su hígado, que destruye para abrirse camino. Mientras continuaba, cae víctima de otra de las trampas del doctor, lo que obliga a balancearse a través de un hueco con un látigo negro, pero el doctor rápidamente electrifica el asidero, dejando caer a Rolidas en un área llena de jaulas. El doctor riendo dijo que si pensó que Yarnab era su única mascota, que sabe mucho menos de lo que cree. Rolidas dice que tal vez no sepa mucho, pero lo que sí sabe, es que debió dedicarse a la veterinaria en primer lugar, si le gustaban tanto las mascotas. En eso una criatura sonriente, llamado Babachops, que era una oveja negra, pero era de un gran tamaño y comenzó a seguir a Rolidas, saltando y emitiendo sonidos de oveja muy bizarros, y Rolidas tuvo que seguir, para resolver un rompecabezas de redirección de energía. Aunque se encontraba algo agotado, tuvo que matar a Babachops de un pisotón, ya que no quería perder energía en correr de él. Habían otras criaturas de pesadilla enjauladas que trataban de impedir que siguiera, pero finalmente logró entrar en otra habitación, donde es atrapado por el doctor, y dentro de la habitación hay un contenedor similar a los que almacenaban algunos de sus órganos preservados, solo que este contiene una criatura inofensiva. El doctor dice que la vida de esa criatura, o perecer ahí mismo con tal de mantener su moralidad. Rolidas no quería matar a otras criaturas que no fueran hostiles, pero tampoco podía morir y terminar con todo, por lo que tomó la difícil decisión de conectar el cable y la criatura murió electrocutada. El doctor dice que al parecer sí lo entiende, y dice que fuera hacia donde estaba él, para ver a cuál de los dos le favorece el destino.
por lo que Rolidas salió de ahí, y subió a una plataforma elevadiza que lo llevó hacia el siguiente piso superior, y avanzó por ahí. Subió por otra plataforma elevadiza, Rolidas ingresó por una puerta, revelando la verdadera forma del doctor, un enorme tanque en el centro de una sala de monitores que contiene su cerebro, rodeado de cuerpos robóticos controlados a distancia. Cuando iba por acercarse, el sensor de peligro le alertó de algo, y dio un salto, pero lo que estaba por atacarlo era uno de los cuerpos del doctor de reserva que casi agarra a Rolidas, y el doctor ríe y le dice que ni siquiera ahí de pie está a salvo, y unas compuertas se abren y se cierran, dejando caer a Rolidas en las salas de servidores debajo de él. Para regresar a la sala de monitores y destruir el cerebro del doctor, Rolidas debía recolectar 4 baterías alrededor de las salas de servidores, pero el área resulta ser un laberinto oscuro lleno de sus cuerpos controlados a distancia, la mayoría de ellos estaban congelados, pero varios no, y varios más amenazan con activarse, brillando una luz amarilla desde sus monitores que los activará rápidamente si Rolidas camina a través de él. Pero cada vez que era atacado Rolidas los destruía de una patada, iba corriendo con el One for All y terminar de una vez por todas con el doctor, aunque el antes mencionado se mostraba molesto cada vez que Rolidas destruía a sus cuerpos controlados. Cuando todas las baterías estaban conectadas a la parte central de la sala de servidores, se abre el camino de regreso a la cima, lo que permite a Rolidas alcanzar el cerebro del doctor y quitarle su Omnichip. En un último intento, el doctor envía todos sus cuerpos contra Rolidas, pero el sistema implosiona, inutilizando a sus robots, y pronto perece. Con sus últimas palabras, proclama con rencor que Rolidas no ha salvado a nadie, y Rolidas usó el Omnichip que le arrebató el doctor para convertir la mano roja que traía consigo en una Omnimano, lo que le permitió abrir un camino de regreso al refugio seguro, y cuando estaba en teleférico, sentado, diciendo que de verdad lo ha conseguido, aunque está realmente agotado, de verdad pudo vencer a ese desgraciado. Cuando terminó su viaje en teleférico, siguió avanzando, y al final regresó con la Omnimano. Poppy le dice que lo consiguió, que ahora podían hacerlo, que no puede explicarle lo que significa, pero era espectacular, que se ha ganado un descanso, que fuera al cuarto de máquinas cuando estuviera listo. Rolidas caminó un poco, pero después comenzó a marearse, y cayó de rodillas, y después cayó al suelo perdiendo el conocimiento.